Buenos días, damas y caballeros. Algunos de ustedes se estarán preguntando si esto se debe a que Gustavo Petro y o Francia Márquez decidieron cobrarse los documentales más completos que se han hecho sobre sus controvertidas biografías, mandándome un grupo de amigos de El Pacto Histérico o de Colombia Hundida a darme un poquito de amistad a la colombiana. Pues no, afortunadamente no. Solamente me retiré un pequeño quiste sebáceo y hoy vamos a tratar otra cuestión. Adoro Colombia. He dicho y afirmo, ratifico, sostengo que Colombia es el corazón palpitante de América Latina. Es el segundo país hispano más poblado del planeta, variedad de recursos y todo lo que sabemos. El mejor castellano de toda Latinoamérica, riñendo con Perú. Tienen a Vallejo, tienen a García Márquez, pero también tienen al peor presidente de Sudamérica en este momento, que es Gustavo Petro. Probablemente uno de los peores presidentes de la historia colombiana, y al ritmo al que va, todavía le queda un año para convertirse en el peor de la humanidad, en uno de los peores de la historia universal, que de hecho ya está ahí, ¿no? Cabeza a cabeza con lo peorcito de la ultraizquierda chabacana y bananera mundial. Ahora, este tipo realmente es un espectáculo prodigioso y propio del realismo mágico latinoamericano. Hay que reconocerle que tiene instantes de brillantez cómica. Y por tanto, también hay que entender su historia así. Así que decidí realizar este ranking de los 20 hitos del descenso a la locura de Gustavo Petro. Y los invito a disfrutarlo. Muchos recordarán en él reminiscencias de Alberto Fernández, otros al torpe Boric. Y por cierto, recomiendo muchísimo el documental que realizamos sobre Janet Jara y que estén atentos a los que lanzaremos sobre Kast y Johannes Kaiser. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Gustavo Petro, que tiene un poco de Boric, que tiene un poco de AMLO, ¿no? También, en lo disparatado, que tiene un poco del desparpajo pseudo bohemio de Alberto Fernández, que se cree poeta, y la cara de piedra de Petro, como la tiene Pedrito Picapiedra Sánchez Falconetti en España. Pero Petro lo tiene todo junto. Petro lo supera, hay que reconocer que lo supera. En exotismo, en histrionismo tropical, lo supera. Es el bufón rey. Es el bufón de élite. ¿Vieron que él se proyecta italiano? Él se siente que él es la Ferrari de los autos, ¿no? Bueno, Ferragamo, el comandante Ferragamo, exterrorista asesino, vamos a repasar, bueno, los highlights de Gustavo Petro, que lamentablemente también son algunos de los puntos más bajos y oscuros de la historia reciente de la gran República de Colombia. Este hombre colecciona torpezas, delirios, rabietas, contradicciones, papelones, locuras bizarras y momentos que ni el mejor guionista de una sátira de Netflix podría tener el descaro de inventar. De hecho, yo sinceramente sería partidario de darle a este hombre un talk show. Y también se lo pueden dar a Trump. Yo estoy completamente de acuerdo. Milei, mucho artista frustrado realmente tendrían que haber canalizado esas inquietudes por otra vía, pintor austríaco incluido. Desde los audios devastadores de Benedetti hasta el caso de su propio hijo Narcolás, al que ninguneó en público, al que desconoció, al que dijo desconocer el padre, presidente, pasando por misteriosos asesinatos, turbio, ¿no? Y una niñera secuestrada en la casa de Nariño. Desde las chuzadas de Sarabia hasta los viajes fantasma con compañías, digamos, diversas, poco convencionales. Desde el rumor, que ya nadie cree que es rumor, de consumo problemático de sustancias, hasta apariciones públicas cada vez más erráticas y etílicas. Esto no es solamente un espectáculo de tropiezos.
Mientras Colombia se aproxima a las elecciones de 2026, la desaprobación de este primer gobierno de izquierda explícita escala en torno al 60%. La coalición oficialista del pacto histérico de Colombia hundida cruje por todas partes. Los funcionarios le sueltan la mano a Petro y al igual que Janet Jara trata de distanciarse de su jefe político Boric, Iván Cepeda ya está ensayándolo tempranamente con Petro y con Francia Márquez. Huyen hoy los petristas, a veces furiosos, a veces atemorizados, de quien se está erigiendo como un tirano. Chabacano, pasajero, pero tirano al fin. De hecho, su movimiento ya coquetea abiertamente con la idea de asegurar la continuidad del proyecto más allá de su nombre, tan olvidable. Mientras tanto, el mandatario fallido sigue apelando a su épico libreto. Asegura que la oligarquía mundial conjura y conspira contra él, que las mafias lo cercan. A él, sí, lo cercan, claro, pues trabaja con todo, está rodeado, ya no entra un mafioso más en Nariño. Dicen que el pueblo vencerá otra vez. Quizás esta vez sí venza, venciéndolo a él. Lo que veremos a continuación, amigos, bueno, deja claro que este hombre está cada vez más extraviado y demacrado. ¿Saben de quién sigue el sendero? En este caso, me parece a mí, de Biden. Eso que Petro tiene unos años menos, no es ningún jovencito, tiene más de 60, pero bueno, mentalmente está empatado con Biden más para allá que para acá. Acomódense, respiren hondo y prepárense para un viaje al zoológico político petrista. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Una cuenta regresiva de desastres que explica mejor que cualquier encuesta por qué Petro llegó a este punto caminando al filo de la cornisa y por qué su propio gobierno se deshace como la peor temporada de Netflix. Número 20. Cuando Petro anunció unos niños vivos que aún no aparecían. Un momento bochornoso fue cuando el presidente colombiano, conmovido por la noticia de un accidente aéreo en la selva, anunció en forma prematura el rescate con vida de 4 criaturas perdidas solo para retractarse horas después. Hay que ser un miserable. Un miserable. Imagínense la familia de esos chicos. Un miserable. En mayo de 2023, tras la caída de una avioneta en Guaviare, se buscaba desesperadamente a 4 hermanitos indígenas desaparecidos. Corría un 17 de mayo y Petro publicó en Twitter: aparecieron con vida los niños, atribuyendo la buena nueva al ICBF. Colombia entonces celebró. La noticia corrió por el mundo con este enfermo obsesivo de la fama y la adulación banal. Falsa alarma, amigos. La información no estaba confirmada. El propio presidente debió borrar el trino y admitir: lamento lo sucedido. Afortunadamente, y no gracias a Petro, muchas semanas después, en junio, los niños fueron hallados con vida en la selva, resistiendo tras 40 días de odisea. Pero el papelón presidencial quedó para la historia, y además ya una demostración cabal del cinismo de un sujeto tan execrable que no puede evitar lucrar políticamente y mentir en forma descarada, incluso cuando hay vidas de niños en juego. ¿Lo asesorarán las asistentes sociales? ¿Asesorarán a los padres de estos niños indígenas? Porque si yo fuera ellos, pediría un juicio político. Número 19. Petro el feminista, ¿no? Como Alberto, su amigo Alberto el golpeador de mujeres que dijo que abolió el patriarcado en Argentina. Miren. Y en el medio de todo esto a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado.
Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. En febrero de 2025, Petro decidió imitar mal a López Obrador. Para horror de sus ministros, comenzó a transmitir en vivo y sin filtro una emisión, una reunión de gabinete que duró 6 horas por la televisión pública. Si hubiera tenido el carisma que él creía que tenía, podía haber sido un aló presidente petriano. Fue la comprobación definitiva de que al hombre cuanto más le saquen el micrófono, mejor para él. Supuestamente iba a ser un ejercicio de transparencia, pero fue una radiografía de un loquero. Los ministros que se interrumpían, se pisaban entre ellos, tomando decisiones sin consultar, reclamos cruzados y un presidente patético en modo de profesor regañón, sin ninguna autoridad en el sentido estricto de la palabra, sermoneándolos a todos en cadena nacional. Ni Chávez. Chávez tenía carisma. Desde entonces la experiencia se fue repitiendo y el momento cumbre llegó hace apenas algunas semanas cuando Petro miró a Francia Márquez y soltó sin pestañear: me paso el 80% del tiempo resolviendo problemas de mujeres. ¿Ok? Miren. Por eso los mayores problemas de este gobierno es la pelea de vendetta. A muerte. Porque se tiran a las personas. Más en las mujeres, oiga. Nosotros tenemos que demostrar que el poder debe ser de las mujeres. Pero aplico que ya me van a levantar a palo mañana. Pero aquí sabemos cómo es. Yo me paso el 80% de mi tiempo en la alcaldía, no tanto en la presidencia, atendiendo los problemas de los conflictos entre las mujeres. Internos, no de afuera, sino de aquí. Esto es terrible, yo me canso. Y ahora acordémonos de Alberto. Y en el medio de todo esto a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Es que hasta en eso lo plagió. Número 18. Petro contra Perú. ¿Se acuerdan de esa telenovela? Bueno. Petro, en defensa de su hermano del alma, entre comillas, el golpista Pedro Castillo, Fujimori de izquierda, llamó asesinos a las fuerzas peruanas tras su destitución, la de un tipo que quiso dar un golpe, un autogolpe y cerrar el Congreso y no pudo. Lima estalló. El Congreso declaró al colombiano persona non grata, retiró a su embajador y congeló las relaciones. Ahora está pasando algo similar con México de Sheinbaum. Petro, lejos de calmarse, siguió dándole al teclado. El momento desopilante llegó cuando, ya sin ningún filtro, Petro amenazó a Perú con quitarle la isla Santa Rosa, como si estuviera reeditando el conflicto del Pacífico desde su precario teléfono celular. Y una isla que pertenece genuinamente a Perú desde el principio de los tiempos. Por favor, no se enojen, colombianos. Si entramos en guerra aquí, sería como decirle a la humanidad que no hay esperanza porque su tercer pilar climático va a perecer. Aquí Colombia ha decidido no matarse más entre sí. No escuchamos ya las voces de los viejos patriarcas condenándonos a la muerte. 100 años de soledad se acabó. La denominada isla de Santa Rosa no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa. Número 17. Bueno, la ministra non grata. Otro personaje del petrismo que merece su propia, digamos, tragicomedia es Irene Vélez, la exministra de Minas, célebre por su facilidad para quedar pegada a los TikTok más payasescos. En la reunión del foro de Davos, de la élite mundial que supuestamente Petro debería combatir en 2023, Petro les alquiló un stand. O sea, literalmente le pagó a Klaus Schwab una millonada para tener su propio stand al que no fue nadie. Y la ministra anunció sin avisarle a nadie que Colombia dejaría de firmar contratos petroleros, provocando pánico en los mercados y taquicardia en los ministros. La primera exportación colombiana legal es el crudo, muy por detrás de la cocaína.
Pero bueno, luego la ministra presentó un informe de reservas de gas y lo armó con datos inflados, cálculos de su papá y, al parecer, de pura fe. Pero el show siguió. Nepotismo, manipulación de informes y una investigación por parte de la Procuraduría de la República. Hasta que, en julio de 2023, renunció envuelta en escándalos, echándole la culpa al machismo en lugar de asumir su total ineptitud, que no tiene nada que ver con su condición de mujer. Así se despidió la ministra autodenominada feminista energética. Pues mira que tenemos, por ejemplo, un déficit creciendo en el fondo de la gasolina. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha sido la funcionaria más cuestionada del gobierno de Gustavo Petro por sus salidas en falso. Una de ellas fue cuando abandonó una rueda de prensa en Cartagena, sin contestar las preguntas de los periodistas que allí asistían. Son como 50 preguntas en una. Entonces, yo te voy a... ¿Me dejas hablar, por favor? Gracias, porque si no, no puedo responder. Bueno, entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias. Situación que la han tenido por varias semanas en el ojo del huracán, como la más reciente en el Congreso de la República en una de sus presentaciones. No, simplemente, señora ministra, proceda a su intervención. Hay que tener, digamos, cuidado para no dar la impresión de estar leyendo. Está prohibido por la ley quinta, pero pues continúe su intervención. Vale, no sabía, entonces voy a simplemente guiarme. Otra de sus más recientes caídas fue el lapsus que tuvo durante su discurso de transiciones energéticas, donde no encontraba la palabra adecuada. No es el adecuado. Y el estallido de los solares es que, así como el gobierno anterior abrió una franja a través de una... no me acuerdo cómo se llama, la subasta, de 2 subastas, realmente 3. Todos estos pasos en falso de la ministra Vélez son baldados de agua fría para este gobierno. En redes sociales los internautas sacaron a la luz un video en el que, antes de ser ministra, llevó a sus estudiantes a campamentos guerrilleros. El objetivo de venir hoy era compartir con los estudiantes y con algunos de los representantes de este campamento guerrillero una conversación sobre cuáles son los retos que se vienen en la implementación de los acuerdos. Sin duda, los colombianos no han dejado pasar ninguno de estos descaches de la jefe de la cartera de Minas y le tienen la lupa puesta. Número 16. Los petrovideos. En plena campaña de 2022, el pacto histérico tuvo su propio Wikileaks criollo. En los petrovideos, publicados por la revista Semana, que realmente se puso al hombro a hacer una oposición periodística eficiente, se veía a Roy Barreras y al equipo de Petro planear ataques a sus rivales, difundir escándalos contra Federico Fico Gutiérrez, explotar los errores de Rodolfo Hernández, que hoy está muerto, y usar medios y redes para manipular al relato público. Todo lo que juraban no hacer, lo hicieron. Petro denunció chuzadas ilegales, pero nunca negó la autenticidad. Al pabellón de extraditables, dirigentes del pacto histórico ofreciendo la nuestra adición a los extraditables. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. Él le preguntó a Petro que si él iba a cambiar la política de la extradición y Petro dio 15 vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué vueltas? Las vueltas extremas que son claras. Y no dijo que no. Es que uno puede decir no y después decir cambia de opinión. Lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Y el que se sume también. Número 15. Siempre tarde. La puntualidad de Petro es una leyenda urbana. El 20 de julio de 2024, día de la independencia de Colombia, llegó 3 horas tarde el desfile militar. Bolívar lo fusilaba. Los organizadores iniciaron sin él, se burlaron de su reloj roto, retiraron su silla y hasta repitieron la ceremonia cuando, finalmente, 3 horas después, y con una terrible resaca, apareció. El público lo recibió abucheándolo y gritándole ¡fuera!
Los memes lo bautizaron Lord Tardanza, y no faltó quien dijese que ni siquiera el tiempo quiere obedecerlo. Petro intentó justificarse con fotos de una marcha campesina, pero nadie le creyó. Irónicamente, exige que Colombia se ponga en marcha, aunque él siempre arranca con el reloj en contra. Aquí podemos ver esta hermosa sinfonía interpretada por el pueblo colombiano. ¡Al hombro! Por la existencia del gobierno nos concitaron esta mañana a reuniones urgentes y por eso llegamos algo retardados, no es excusa. Ya verán ustedes lo que eso significaba. Petro paranoico, número 14. En abril de 2024, Gustavo volvió a su show con el clásico favorito: la oposición me quiere tumbar. Si alguien critica, conspira. Si alguien protesta, es un intento golpista. Pero el cenit absoluto de la comedia llegó cuando arengó a la oposición a que le haga un golpe de Estado. Y con tono provocador remató: y veremos si ganan. Y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado. Y veremos si ganan. Chulo de barrio. 13. Mala suerte, Petro. Su tarde de compras en Nueva York. Bogotá, octubre de 2023. Mientras en Colombia la gente hacía malabares para pagar el arroz y el Transmilenio, Gustavo Petro enfrentaba una crisis mucho más profunda. ¿Qué blazer combina mejor con la revolución? Sí. 2 días después de predicar en la ONU contra el modelo depredador del capitalismo, las cámaras lo captaron de compras en Madison Avenue, el corazón del consumo neoyorquino, por tanto global. Y ahí estaba Petro, el amigo de Mamdani, metió al alcalde, video recomendado, el comunista, el Petro neoyorquino que va a aniquilar a Estados Unidos. Fuera de chiste puede ser presidente, por ley de Murphy universal. Video recomendado. Ahí estaba Petro, el líder del Pacto por la Igualdad, hojeando perchas en Theory, una boutique donde una chaqueta cuesta lo mismo que una pensión mínima. El tipo es un adicto a la ropa, increíble. Una sargento viceprimero que está aquí en este espacio, la cual tuvo la infortunia de ver a Gustavo Petro en La Guajira drogado, inyectándole suero y después ser prácticamente puesto en una formación militar. Ella ha sido perseguida por sus comandantes, no ha tenido un respaldo jurídico para hacer cualquier situación, la tienen alejada de la tropa y demás, es una mujer valiente. ¿Qué decirle a ella? ¿Usted qué me está diciendo, Jorge? A ver, ¿cuál es el grado de ella? Una sargento viceprimero, una mujer. Sargento viceprimero. ¿Y está aquí entre nosotros? Está aquí entre nosotros, pues obviamente no puede hablar. Claro. Pero ¿qué mensaje darle a ella, a nuestros soldados, a nuestros policías, como madrina? Sí, Jorge, pero espéreme un segundito. ¿Ella qué hizo? ¿Por qué es que la están maltratando? Ella estuvo en La Guajira y tuvo que ver cómo le inyectaban suero a Gustavo Petro para pararlo en una formación. Me dice que duró 3 y 4 días allá borracho, drogado, y que pues el comandante no dijo nada y pues ella ha sido perseguida por denunciar esa situación. Número 12. Mary Poppins, el sótano de Nariño. A comienzos de 2023 estalló el escándalo de la pobre Marelvis Mesa. Marelvis Mesa era la ex niñera de la jefa de gabinete Laura Sarabia, en un episodio que pareció sacado de una serie terrorífica sobre el DAS. Tras la pérdida de un maletín con dinero, Marelvis fue llevada a un sótano enfrente mismo a la casa de gobierno, la interrogaron con un polígrafo en forma ilegal y la amenazaron, de manera, sobra decir, mafiosa, con meterla presa. Me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, relató la mujer. No había registro oficial de su ingreso.
como cuando chupaban las dictaduras de la Escuela de las Américas. Fue un procedimiento clandestino y extremadamente irregular, y todo por una sospecha infundada. Cuando la prensa reveló el caso, Colombia se indignó. Petro primero defendió a Saravia, pero al descubrirse que la niñera también había sido chuzada ilegalmente, la Fiscalía abrió investigación por secuestro y violación de comunicaciones. Acorralado, el presidente pidió la renuncia de Saravia y del embajador Benedetti. La pobre niñera era totalmente inocente. Aquí tenemos el grotesco relato. ¿Qué fue lo que pasó acá en Casanare? Por aquí me entraron, yo entré en la camioneta, no me pidieron nada, ningún registro ni nada, ni cédula ni nada. Y pasamos derecho y me entraron allá a un sótano donde está lo de poligrafía y no me pidieron nada. Yo llevaba mi cédula, pero yo no firmé nada, ningún registro de nada ni nada. Y me entraron al sótano y ya yo me sentí de verdad, o sea, ahí cuando ya yo entré ahí me sentí secuestrada, me sentía aturdida, me sentía ahogada y esperando a que me hicieran el polígrafo. ¿Y cómo logran entrar sin ningún problema sin que usted presente ni siquiera la cédula? Porque acá me entran en la camioneta. La camioneta estaba autorizada, el chofer solo mostró su credencial y ya cuando llegué allá me entró la teniente, me entregó a dos señores que también tenían credenciales, pero yo no recuerdo los nombres, la verdad. Y ya me entraron al sótano para hacerme el polígrafo. ¿Y qué pasó dentro del sótano? ¿La regañaron? ¿La agredieron? No, al comienzo yo me senté en una silla y esperé a lo del polígrafo y ya después me entraron a la salita, o sea, como a una oficinita pequeñita para lo del polígrafo. Después salí, me pidieron el teléfono, me quitaron el teléfono por primera vez cuando estaba en la salita. Y después, cuando ya el tema del polígrafo, cuando ya terminé el polígrafo, me lo volvieron a quitar. Y si bien siento un gran cariño, como casi cualquier lector de lengua castellana, por Macondo, nunca me gustó El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, el capítulo 11 se llama El coronel que sabía demasiado. Y esta historia sí que fue truculenta. Cuando la cubrimos, la verdad, se erizaba la piel. En junio de 2023, el teniente coronel Óscar Dávila, hombre de confianza en la seguridad presidencial, apareció muerto de un tiro en su coche. La versión oficial dictaminó suicidio, pero el contexto olía a otra cosa. Dávila era una pieza clave en el escándalo de las chuzadas ilegales a la niñera de Laura, Saravia, ¿las escuchas? Y murió justo horas después de que una periodista lo contactara por aquel tema. Petro tuiteó enseguida que se quitó la vida antes siquiera de que hablase la fiscalía. Ese hombre hay que sujetarlo. No sé si ustedes sabían que Alberto Fernández en la Argentina tenía un sujeto que cobraba un salario público, digamos, de, no sé, 500, 600, 800 dólares en esa época que la Argentina era más barata. Hoy serían 2.000 probablemente, y extirpados a los igual de depauperados contribuyentes argentinos. Y ese sujeto se dedicaba a deslikear las cuentas de señoritas de poca ropa que seguía Alberto. Entonces, como el presidente no podía contenerse, en las noches había un sujeto, un funcionario que cumplía una jornada de 7 horas quitando los likes que ponía desvelado el presidente, que tenía toda la sociedad encerrada mientras golpeaba a su mujer y celebraba fiestas clandestinas. La verdad, eran almas gemelas con Petro. Pero bueno, Petro se adelantó, volvamos al punto, y dijo: amigos, Dávila se quitó la vida. Otra vez, es como que él quiere ser el presentador de todos los shows. Podría haber dado noticias, podría haber sido presentador de un noticiero, pero bueno, difícil con esa relación tan reñida que tiene con la verdad. Y bueno, ni que hablar de otras virtudes oratorias. El caso es que murió en circunstancias más que misteriosas un teniente coronel directamente vinculado a la custodia presidencial. Petro dijo que se suicidó antes de que hable la fiscalía.
atropellando atribuciones de otro poder para variar. Luego, se supo que 11 funcionarios accedieron en forma irregular al expediente y se alteraron las pruebas, tapando un asesinato directamente. El gobierno comunista culpó a la prensa, la oposición habló de encubrimiento y el misterio creció. Dije comunista, sí, y si no pueden ejecutar el programa por completo es porque hay una resistencia suficiente en la sociedad civil colombiana. En este caso, plagado de sombras, bueno, realmente hay elementos como para dedicarle su propio documental. Es un tráiler político. Miren. Se alcanzó a insinuar que de alguna manera el coronel habría sido asesinado. Se insinuó incluso que se trataba de hechos que podían provenir del alto gobierno. La misma fiscalía pues, ha detectado la verdad, ha expuesto la verdad. El coronel se suicidó por presiones que en los últimos instantes de su vida tuvo. Después hablaremos de qué tipos de presiones, pero lo cierto es que lo que dijo el gobierno era la verdad. Del gobierno solo saldrá la verdad. No se interceptaron comunicaciones por orden del alto gobierno. No se produjo violación de derechos humanos por orden del alto gobierno. No hay nada que esconder. Y bueno, amigos, entramos al top 10. Lo picante. Una mala copia de Maduro perdida en Broadway. Y ahí estaba Petro, recién salido del edificio Rockefeller de las Naciones Unidas, todavía con el traje de estadista y el verbo inflamado, cuando decidió pasar de una vez por todas de la diplomacia al delirio. Paréntesis. Al igual que está esta foto de Fidel Castro dándole la mano a David Rockefeller en 2002, y nosotros hicimos un documental entero contándole cómo los Rockefeller se involucraron en la Revolución Cubana patrocinándola, y Standard Oil fue la única compañía estadounidense en no ser expropiada por el régimen de los barbudos. Del mismo modo que los Rockefeller tumbaron a Allende y pusieron a Pinochet porque Allende les tocó el cobre en Chile, independientemente de lo que pensemos de Allende, esos mismos Rockefeller que becaron a Claudia Sheinbaum, esos mismos Rockefeller que contrataron a Juan Manuel Santos, cómplice de las guerrillas terroristas asesinas de Colombia, como director de la rama latinoamericana de su fundación, esos mismos Rockefeller tuvieron a Petro asilado en Estados Unidos en 2002. No se olviden, cuando decía que querían matarlo cuando era senador. De hecho, el contacto lo hizo Ted Kennedy, el único de los 3 hermanos Kennedy políticos que sobrevivió. Por algo sobrevivió. Bueno, saliendo del edificio Rockefeller de la ONU, Petro, un 26 de septiembre de 2025, en plenas calles de esas que transitan Woody Allen y compañía, rodeado de pancartas pro-Palestina y de curiosos, en un trance bolivariano soltó su arenga ante los Marines. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la de la humanidad. ¡Qué tipo cursi! El hombre le daba órdenes al ejército de Estados Unidos en Estados Unidos. Los turistas grababan, los diplomáticos se llevaban las manos a la cara y un agente de seguridad casi se atraganta de la risa. Petro, convencido de estar cambiando al mundo, parecía más bien estar dirigiendo una coreografía musical progre de café bolchevique. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Acá sí que no se coge. Cuando salgas con tus amigos, tenés un lugar donde no va a pasar nada. Con la mejor decoración bolchevique, con la música de Quilapayún, Mercedes Sosa y Pablo Milanés. Todo en una atmósfera pseudo progresista, bien alejada de cualquier indicio de sensualidad. Acá sí que no se coge. 9. Si yo hablo, nos hundimos todos.
Un escándalo sin proporciones comparables sacudió a Colombia en junio de 2023, cuando la revista Semana filtró los audios bomba de Armando Benedetti, ex embajador y ex mano derecha de Petro en la campaña. En tono de borracho despechado, su socio político le gritaba a Laura Sarabia: «Nos hundimos todos, nos vamos presos, hijo de puta». Y por si faltaba dramatismo a esta obra, lanzó: «Si ustedes me joden, yo los jodo, se caen las Torres Gemelas». ¡Cabum! El embajador insinuó que había conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro en la costa Caribe, sugiriendo aportes turbios. Petro reaccionó fulminando a Benedetti y a Sarabia mientras el país entero reproducía los audios, como si se tratase de una telenovela de estas, ¿no? Como El patrón del mal, que qué buena que es. Grande Andrés Parra. Ya cuando salí de Palacio yo me fui llorando. Me fui con el ojo lágrimo, que no hay derecho a que tú, olvídate de Petro. Petro puede ser un hijo de puta y lo conocimos hace un año, que entre otras cosas tú no querías que lo apoyaran. Pero lo que te estoy diciendo ahora es que, ese tratamiento, y ayer el presidente, no, es que tengo afán. O sea, la marica, yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos, es más, por mí no ganan. Entonces uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica. ¿Yo qué he hecho? ¿Qué? Me fui a Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15 millones de barras, ¿quién pagará el tipo de no sé qué monada? Te llevé a Andí, llevé el libro de prensa, todo. Hicimos 100 reuniones sin atraso, pero no, marica. Y la gente me recibe a las 3 horas. ¿Cómo? Y llegamos al 8. No hagan bromas, argentinos. Petro, el rey de la noche. Abril de 2025. Colombia amaneció con un terremoto político. Álvaro Leiva, ex ministro de Relaciones Exteriores y hasta hace poco, uno de los hombres más cercanos a Petro, publicó una carta abierta demoledora, donde acusaba al presidente de tener serios problemas con las drogas y de haberse convertido en un fiestero imparable. Fue su canciller, ¿ok? Bueno, no hay palabras. Según Leiva, durante una visita oficial a París en junio de 2023, Petro desapareció durante 48 horas, dejando a su canciller inventando excusas ante la prensa. Ya no sabía qué decir, lo que son los políticos. Podría haber renunciado ahí, ¿no? Y las autoridades francesas pidiendo explicaciones. «Tuve que fingir que se encontraba en reuniones privadas», escribió el canciller. Luego añadió que el mandatario habría salido a buscar lugares de mala reputación, burdeles. Petro en París, presiprostibulario. Y que sus problemas de adicción vienen de antes y nunca fueron superados. La reacción fue inmediata. La oposición exigió un examen toxicológico presidencial y una junta médica del Congreso para evaluar si Petro está en condiciones de gobernar. En redes el hashtag PetroCocainómano se volvió tendencia mundial, mientras sus seguidores acusaban a Leiva de traidor y despechado. Y Petro, fiel a su estilo, dijo que en París solo visitó museos, rematando con la frase que hoy ya es meme: «Mi única adicción es el café». Finalmente, la Procuraduría suspendió a Leiva y el gobierno trató de pintar su carta como una vendetta personal. Pero el daño ya estaba hecho y una pregunta quedó flotando en el aire, incómoda y persistente. ¿Exageró Leiva o solo dijo en voz alta lo que muchos ya sospechaban? 7. Panamá y sus buenas compañías. A finales de junio de 2024, en la ciudad de Panamá, se vio un hombre idéntico a Gustavo Petro, caminando muy campante, tomado de la mano con una señora trans. La acompañante fue identificada como Linda Yepes, una importante presentadora local. Y claro, estalló entonces el salseo, infidelidad, montaje, metaverso. En vez de calmar las aguas, Petro hizo lo contrario. Confirmó implícitamente que sí era él, al decir que tenía derecho a la intimidad y que los ataques eran nazis y transfóbicos.
Luego añadió, soy heterosexual, cri cri, cri cri, pero jamás seré transfóbico, regañando a una sociedad derechista e ignorante. Número 6. Pataleta presidencial en Davos. El Foro Económico Mundial jamás imaginó convertirse en recreo escolar, pero fue exactamente lo que ocurrió. En 2023, Petro asistió feliz al evento como un alumno de los favoritos, de los bendecidos por el tío Klaus. Klaus, otro toquetón, por cierto. Pero el año siguiente, todo cambió cuando apareció Javier Milei, el economista argentino convertido en un fenómeno global del pseudoliberalismo de cartón. Los organizadores lo trataron como si fuera, precisamente, una estrella en ascenso, alguien que puede seguir convenciendo a los becerros de que crean en la farsa democrática, eligiendo un hombre que es parte del Foro de Davos hace más de una década, como Milei. Petro, entonces, entró en combustión de celos. A la segunda vez fui, pero invitaron a Milei y lo pusieron de rey de la reunión. Ya a la tercera me dio vaina y no volví. Una renuncia digna del patio escolar. Si va Jorgito, yo no juego. Petro remató afirmando que si Milei es ahora el guía intelectual de los ricos del mundo, entonces el planeta va por mal camino. Sus seguidores celebraron la dignidad del gesto. Sus detractores se burlaron sin piedad. Petro se llevó el balón porque no lo dejaron ser capitán. La promesa de ser felices a través del mercado hoy es imposible. Los balances del hoy, lo decía el Papa Francisco, o las mismas reuniones de ricos en Davos, Suiza, pude ir a una, a la segunda fui, pero invitaron a Milei y lo pusieron de rey de la reunión, entonces ya de tercera me dio vaina y no volví. Y ya no volví, porque si Milei es el que dirige intelectualmente a los más ricos del mundo, pues este mundo va camino a allá ellos. Número 5. Yo he sido militar. En julio de 2023, Petro decidió probar uno de sus trucos narrativos más arriesgados: compararse con los militares. En plena discusión sobre seguridad, soltó la frase que dejó a media fuerza pública con taquicardia. Yo he sido militar también. Pero de otras cosas. Un militar alternativo, ¿no? Un militar diverso o diverse. Con el silencio incómodo, bueno, se fue asentando la noción de que el tipo expresó que su paso por la guerrilla M-19, es decir, una fuerza irregular que combatía contra el ejército colombiano, lo convertía mágicamente en un militar colombiano. Como yo he sido militar también de otras cosas, pues sé de inteligencia. Entonces he podido dar algunas clases en algunos temas. Los cuarteles ardieron. Generales retirados y oficiales activos no tardaron en responder con indignación. No, presidente Petro, usted nunca fue militar. No insulte más a nuestros soldados. Meses antes, Petro había dicho en una entrevista que nunca fui guerrillero, me consideré parte de un ejército. Una pirueta verbal que dejó a todo el mundo confundido. Número 4. ¡Ja! No lo conozco. El escándalo de Nicolás Petro estalló a mediados de 2023, qué año fatídico, como un meteorito sobre la casa de Nariño. Su exesposa Day Vázquez confesó que el hijo presidencial recibió maletines cargados de dólares de personajes tan pintorescos como Santander López Sierra, el hombre Marlboro, y Óscar Monsalve, ex narco del clan Torrado. Según ella, esos fondos iban para la campaña presidencial, pero Nicolásito Petro se lo habría quedado para comprarse una vida de lujo. Me recuerda a Nicolásito Maduro, video recomendado sobre el hijo del dictador. El principito de la dictadura sanguinaria de Caracas. La Fiscalía colombiana cayó en modo narcos. Le tendió una trampa a Nico Petro, grabó la confesión y lo arrestó por lavado y enriquecimiento ilícito. Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña. Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. ¿Cómo podemos asegurar esa situación? Porque
Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía, él en los carros cuando nos transportábamos para los eventos siempre iba Pedro Flores, él y yo, y hablábamos de la financiación, de Euclides era el que financiaba. Pero el episodio alcanzó una dimensión surrealista cuando el presidente Petro, en vez de enfrentar el tema con tono paternal, habiendo hecho campaña con el hijo y habiéndolo usado de recaudador, soltó la frase más fría y viral de todo el año. Yo no crié a mi hijo. Yo alcancé a estar un año tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga, en la clandestinidad. Me conseguí un colchón y me conseguí un corral, precisamente un corralito esos de niño para que pudiera estar. Y en el colchón dormíamos, en el piso. Para poder leer, porque siempre me ha gustado leer, me tocaba robarme los libros de las librerías. Y vivía, digamos, era el jefe del M19 en toda esa región. Hasta que vi en un artículo de Vanguardia, que es el periódico más conocido en el nororiente, una operación que hizo el ejército de ese entonces contra una pareja del ELN y mataron el bebé. Y entonces, por esa y otras razones, yo me separé de mi hijo y de Katia. Y empecé, pues, más en soledad a caminar los caminos de la clandestinidad, hasta que vino la desmovilización del M19 ya en el 90. En el 90 él todavía era un niño, pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte y pues no nos volvimos a encontrar. Realmente él se crió en Córdoba, que es, digamos, el lugar de Ciénaga de Oro exactamente. Estudió allá y hizo su universidad allá, Derecho. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Ahí lo tienen. Dijo que no lo había criado porque estaba ocupado con las mujeres trans, el 80% del tiempo. No, mentira. Dijo que no lo había criado porque la persecución estatal lo había obligado a alejarse, que estuvo preso, torturado y que de milagro estaba vivo. A muchos les sonó a excusa improvisada, a otros a intento torpe de sacarse la responsabilidad familiar de encima. Y política ilegal. Para colmo, el propio Nicolás lo desmintió y dijo, por supuesto que indignado, yo sí me crié con él. 3. El Día de la Raza. En un giro digno de Nat Geo, pero escrito por Pedro Almodóvar, Petro decidió desmontar el concepto de raza, soltando frente a la audiencia esta teoría estrella, digna del premio Darwin a la selección natural fallida. Miren. Debe haber libertad, no hay etnias, no hay razas, hay etnias. Esa palabra raza es de los fascistas. La raza no existe, la construyen los seres humanos en los animales. O si no, pongan una perra Cocker Spanish a la calle en época de celo y verá que no son los Cocker Spanish los que llegan. ¿O no? Para unos mastodontes ahí. Porque la naturaleza no hizo la raza. La hizo el ser humano manipulando la naturaleza, creyéndose Dios. Bien. Media Colombia quedó en shock y no es para menos. Aunque se ve que aquel día tenía una fijación con el tema étnico, como podemos ver aquí desde ya aclarando que repudiamos toda forma de racismo en cualquier dirección. Entonces, ¿cómo nos van a tratar como esclavos con cadenas en los aviones? Persiguiéndonos en las calles de Nueva York. Mataron a una señora colombiana por eso. Entonces creen que somos inferiores y se creen por piel blanca que son raza superior. Eso se lo cree solo Hitler. Y hay que cambiar eso.
Ya dijeron los demócratas, la señora que fue a visitar la cárcel de Alcatraz en la Florida, es un crimen contra la humanidad. No lo cometan, por favor. Aquí hablamos de democracia y libertad. Tanto los anglosajones que llegaron en las barcas puritanas como los latinoamericanos que estamos aquí desde hace 30.000 años. Entonces pongámonos de acuerdo en lo que toca, democracia y libertad. Si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena, porque los que sí lucharon por la libertad eran los negros que fundaron el primer territorio libre de América, toda, que queda cerca de Cartagena y se llama San Basilio de Palenque, que este gobierno por fin volvió un municipio. El amor tiene el dolor y el dolor a veces lleva a la muerte. Todo es dialéctico, filosofía dialéctica que hay que estudiar, colombianos y colombianas. 2. Petro on the rocks, o mejor dicho, on the white rocks. En febrero de 2025, Petro regaló una de sus frases más memorables y explosivas durante un consejo de ministros televisado. La cocaína no es más mala que el whisky. ¡Ojo! El argumento de Petro, inconcluso, como todo lo que dice sobre liberalizar las drogas, claro que tiene una cuota de verdad. Pero no deja de ser un sketch ver al presidente colombiano comparando polvo con Malta ante millones de espectadores y con un conocimiento de causa mundialmente conocido. Valga la redundancia. La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. No porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Y eso no se hace en Colombia, pero allá está, sin mayores políticas en contra. El negocio se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos. La plata se usaría para que los niños, no, como es hoy, no se pongan a tomar vinos, alcohol o fumar. Más o menos, en Colombia más o menos hemos tenido éxito en eso. 1. No hay con qué darle. Esto es cine. Cine negro, cine noir. Un género de cine. Amigos, repito, reitero, subrayo. Respetamos absolutamente a todas las personas, independientemente de su etnia. Libramos una batalla cotidiana en esta casa contra el supremacismo blanco y la xenofobia, por ejemplo, europea o estadounidense contra inmigrantes. Incluso perdiendo seguidores y demás. Está en nuestro pensamiento liberal, corre por nuestras venas la tolerancia. Lo que van a escuchar a continuación retrata a la bestia racista que gobierna Colombia. A un sujeto que no comparte los valores fundamentales que nosotros, los verdaderos liberales, sí creemos. Nosotros, los herederos de quienes abolieron la esclavitud, a diferencia de quienes buscan volver a esclavizar a la humanidad, que son estos comunistas. Porque cuando parecía que ya habíamos visto todos los desastres posibles, llegó la frase más explosiva, incómoda, patética y maligna del repertorio presidencial. En julio de 2025 se filtró que Petro reprendió a su ministro de Igualdad, Carlos Rosero, un reconocido líder de la comunidad afrocolombiana, con una joya del Museo del Cringe, pero al mismo tiempo la frase más cancelable del planeta. El contexto era digno del cierre de temporada. Rosero se oponía al nombramiento de Juan Carlos Florian, un viceministro abiertamente homosexual, ex actor pornográfico y ex trabajador sexual, que Petro quería ascender a ministro y por lo tanto serrucharle el piso a Rosero. En pleno Consejo de Ministros y a los gritos, Petro defendió al candidato diciendo que era un luchador social, que este muchacho, no sé, este escort, este prostituto, este mancebo, todo esto con absoluto respeto a la profesión más antigua del mundo, había creado incluso un sindicato de trabajadores sexuales en París y ahí soltó la frase maldita.
Hablando de igualdad, ministro de la Igualdad, lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de Igualdad. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron a riesgo porque tuvieron que exiliarse y tuvieron que prostituirse en París. Su lucha. Y a mí nadie que sea negro va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Yo estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Con el libro de Marx, subrayado por mí, porque me lo he leído 2 veces. Y le prometí a Florian que iba a ser viceministro. Y ustedes lo están echando. Otra vez, vamos a repetirlo en contexto educativo, documental, informativo y repudiando el racismo demencial de Petro, que recuerda, por ejemplo, al del chileno Salvador Allende. Estamos muy chilenos con esta temporada electoral, que era eugenicista, ¿no? Como los nazis. Otra vez Petro. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Naturalmente, los líderes afrocolombianos lo acusaron de un paternalismo racista desquiciado. La oposición pidió explicaciones y varias figuras progresistas quedaron atónitas e incapaces de justificar lo injustificable. Petro trató de aclararlo diciendo que hablaba de inclusión universal, pero ya estaba hundido. Y me acuerdo cuando Biden en la campaña de Estados Unidos de 2008, como candidato a vice de Obama, demostró su verdadera esencia y dijo que era el único afroamericano limpio y educado que había conocido. Un ser racista despreciable Biden, que ahí mucha gente se acordó que había apoyado la segregación racial tardía, incluso después de la Ley de Derechos Civiles de Kennedy, y quería segregar en buses especiales y en escuelas gueto a los niños de color. Seres del mal. Los Social Justice Warriors son exactamente lo que dicen combatir. Vinieron los clips, los memes, la indignación mundial, pero amigos, no se vayan, porque queremos darles un último obsequio que espero sepan retribuir con un esfuerzo, un apoyo de $3 mensuales, un cafecito, 2 cafecitos, a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Medio cafecito en Argentina. Patreon.com/Nicolás Moraz, desde tan solo $3 mensuales, permiten que esto siga siendo posible. Sin el apoyo de los mecenas, cerramos. Y realmente necesitamos aumentar las contribuciones antes de fin de año. Y acaba la yapa. De última hora, fresquita, crocante. La cumbre CELAC Unión Europea, noviembre de 2025. Iba a ser el gran show internacional de Petro para reivindicarse. Pero terminó siendo un desierto con banderitas. Ni la presidenta de la Comisión Europea, ni el canciller alemán, ni Macron, nadie de nadie apareció. Le hicieron a Petro la gran espantada, una petrada contra Petro, que como ven ya ha superado las maburradas. Solo un puñado de diplomáticos europeos del más bajo rango y sillas vacías, paradójicamente, mirando al mar. Para rematar, su discurso, que él imaginó histórico, se volvió material de comedia. Hasta Agustín Laje y Carlos Rucauf, que no son precisamente ni muy graciosos, ni muy geniales, se rieron en vivo y en directo de su ridículo inolvidable, que ya es más bizarro que Alberto Fernández. Sin embargo, amigos, lo más increíble no fue la ausencia diplomática, sino la grotesca imagen del propio Petro. En varios clips se lo ve desencajado, salivando, ojeroso, rígido, duro como una piedra, duro como la infancia de, no sé, Charles Chaplin, como si hubiese ingerido sustancias peligrosas. Y no hablo con el odio, se lo dije personalmente, hermano, vamos a la JEP ambos. Dicho esto, amigos, c'est finit. Compartan en todas sus redes y grupos, like a este video si les gustó, like, vamos, solamente like, clip. Es gratis, like, manito para arriba para que YouTube lo recomiende a más gente y nos vemos en una próxima ocasión.
Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.